Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, si nos están escuchando en cualquier rincón de toda Canarias, a través de la frecuencia modulada, ya saben que están en la 10 Capital Radio. Bueno, y hoy tengo el placer, el gusto de tener a un ilustrísimo señor. ¡Bah, qué maravilla! Pero bueno, es más que ilustrísimo, es un amigo. Es el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañés. Don Ángel, buenos días. Muy buenos días. Es largo el nombre, ¿eh? Bueno, y no he dicho todo, don Ángel Pablo. Sí, también el nombre es suyo. Al cargo, al nombre del cargo. El cargo es director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Sí, es complicado. Bueno, usted es norteño, es del Puerto de la Cruz, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ha llegado hoy? Pues he llegado, aunque parezca una tontería, en coche. Sí. En mi coche eléctrico, después de ¿Tiene coche eléctrico? 1 hora y cuarto de Oye, trayecto. vamos a hablar de... Yo tengo coche eléctrico también. Usted tiene cargador en su casa. Yo no tengo cargador en mi casa. Sí tengo cargador en el puesto de trabajo, pero tengo un cargador en la vía pública. Tengo varios cargadores en la vía pública al lado de mi casa. Vale. De pago. De pago. Porque ya todos de pago. Sí. Gratuitos puede haber muy poquitos. Yo ayer cargué el mío en un centro comercial. Lo que pasa que, claro, la historia de los cargadores es que tardan muchísimo. No hay cargadores rápidos todavía en Canarias, o pocos. Ahora Hay pocos, pero hay algunos, sí. Entonces los cargadores... tardan 6, 7, 8, 9 horas. Hay pocos cargadores. Hay muchos, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo hay cargadores, pero todavía no funcionan. Van a funcionar en el Rosario, van a funcionar dentro de 2 años. Están allí ya todo colocado, los pintados y tal, pero no funcionan. Es un gran problema que además nos han transmitido desde la asociación de... Estropeados hay todos los que quiera, sí. cargadores todos los que quiera, pero todo. Pero un montón de ellos estropeados, que no funcionan, y no hay control sobre este tema, ¿eh? Los puntos de recarga, como decía, es uno de los grandes problemas que nos han planteado nosotros, sobre todo los alquiladores de vehículos. Buah. Y las empresas que venden vehículos eléctricos. No es un problema fácil de resolver. En muchas ocasiones se debe a la burocracia municipal, pero en otras muchas también a la lentitud con la que las comercializadoras y las empresas de suministro eléctrico dan las licencias para ponerse en marcha. Hay muchos municipios que han recibido subvenciones, que han instalado los puntos y que precisamente por esa falta de diligencia, o en este caso por el retraso de las empresas las empresas suministradoras eléctricas que tienen que darle los permisos y las conexiones correspondientes, no se ponen en funcionamiento. Eso no ayuda, evidentemente, y desde nuestra consejería, dentro de todas las acciones que hemos realizado, hemos incluido una modificación normativa para que precisamente todas estas instalaciones se lleven más rápido y se puedan hacer mediante comunicación previa. Es objetivo de la consejería conseguir una red suficiente en Canarias que permita que cualquier persona que venga a visitarnos pueda decidir coger un coche eléctrico y recorrer. Ahora es imposible. Es posible, pero es más no, pero posible complicado. Nada. Imposible. Es posible porque hasta en el Teide, en el teleférico tenemos... Señor director general, yo he recorrido kilómetros, primero buscando en el app dónde están los cargadores, y después he ido a los cargadores, están ocupados o están estropeados. Después le voy a decir una cosa. Usted sabe que los cargadores públicos son 7 veces más caros que el de su casa. Sí, bueno, porque tienen unas condiciones distintas, ¿no? 7 veces. Evidentemente estamos hablando de que hay una comercialización de energía de por medio, que es por eso por lo que a la gran mayoría de las ocasiones también se retrasa el funcionamiento de esos puntos, porque hay que tramitar una licitación para la comercialización de la energía. Un ayuntamiento no puede vender energía. Yo recuerdo, en el caso mío... Pero la están vendiendo no los ayuntamientos, la están vendiendo las empresas eléctricas. Claro, pero en la vía pública pertenecen a las empresas, a los ayuntamientos, mediante una concesión del espacio público para poder hacer el suministro. Otra cosa bien distinta es en el espacio privado. En el espacio privado puede venderlo cualquiera que sea comercializador de la energía. Bueno, de todas maneras hay que establecer una ley, unas normas para que haya más cargadores. O sea... Bueno, ya lo hay, ya hay por ejemplo, en los hoteles debería haber, por plazas turísticas, debería haber una cantidad de cargadores. No en los parkings, porque los parkings están obligados ya. Los parkings por ley están obligados a tener un número de
de cargadores, pero yo digo los exteriores, los que están en la calle. Sí, en la calle, en la vía pública, también la misma ley, que no recuerdo, porque es una ley que afecta a movilidad fundamentalmente, una ley que establece que en la vía pública tiene que haber, por cada parking, tiene que haber un punto de recarga. Esto va muy lento en toda España. Va bastante mal. ¿No? Va bastante mal. De hecho, han bajado el número de ventas de vehículos eléctricos un montón, pero un montón. Este año han bajado un montón porque la gente todavía no cree en este adelanto, que yo sí creo. Hay que decirle que esta emisora de radio, donde usted está sentado ahora, funciona con energía solar. O sea, muy bien, le felicito desde por hace ello. años. Y cuando nosotros lo hicimos no pedimos subvención ni nada, lo hicimos con nuestros recursos porque creíamos en ellos. Porque creen y porque es una oportunidad. Sí. Era una Y bueno, y estoy encantado. Usted Sí. ahora está hablando en una emisora de radio donde no usamos electricidad normal, sino electricidad a través del sol. Cero emisiones por el consumo energético. ¿Sí? Eso es perfecto y es lo que Pero tendría solo que suceder en Canarias. lo debería hacer todo el mundo. ¿Y cómo está esto? Bueno, yo, pese a que no soy el director general de energía, yo llevo transición ecológica, yo llevo vertidos tierra-mar, Ahora hablamos de impacto vertido. residuos, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Sí es verdad que desde nuestra consejería se está trabajando intensamente para que consigamos esa descarbonización progresiva de Canarias y lleguemos a el 2040 con una situación correcta y que podamos ser una región pues digamos respetuosa con el entorno en el que estamos, pero también una región que sea inteligente y que aproveche la oportunidad que tiene de transitar desde lo corriente, desde lo habitual, desde lo normal, desde el consumo de combustible fósil hacia aquello que tenemos de forma gratuita en nuestro entorno, que es las energías renovables. Para esto hay que generar el marco adecuado y en eso es en lo que nos hemos centrado en el primer año de legislatura, en conseguir que exista un marco legal que permita que se desarrolle esto sin tanta traba, sin tanta burocracia y con la velocidad que requiere. Hemos hecho una modificación legislativa que creo que es bastante importante, que ha tenido respuesta social, que ha tenido mucho interés por parte del sector industrial y empresarial, y ahora lo que toca es empezar a desarrollar las herramientas que a partir de ellas se han aprobado. Bueno, vamos a hablar de desperdicios. Tengo aquí el dato de los desperdicios alimentarios que un ciudadano europeo, que nosotros somos europeos, tiran a la basura todos los años. 132 kilos de alimentos, no estoy hablando de basura general, sino de alimentos que se tiran a la basura por persona en Europa. 132 kilos año persona. ¿Esto es una barbaridad? Sí, pues una barbaridad, y por eso hay acciones en Europa destinadas a reducir el desperdicio alimentario, ¿no? Son acciones que son difícilmente implantables a corto plazo. Tienen que ir poco a poco integrándose dentro de nuestra sociedad, porque no podemos pedir que la gente cambie de hábitos de consumo de la noche a la mañana, y esto es lo que se requiere. Que al final, pues toda la cadena funcione para que al final llegue al vertedero, para que al final llegue al punto de compostaje la menor cantidad posible de residuos, en este caso orgánico. Insisto, no es una cosa que se pueda solucionar de una forma express, requiere de muchas acciones que van desde cómo se debe envasar el producto hasta qué tipo de producto se debe poner en el mercado, y esto se está haciendo a unos pasos que son los correctos desde mi punto de vista en la sociedad española y en la Canaria, por supuesto, y tendrá su repercusión a corto plazo. Luego hay que implementar determinadas tecnologías que nos permiten también avanzar en esta materia. Y desde aquí quiero felicitar a la industria hotelera canaria, porque creo que están siendo un ejemplo de cómo transitar hacia esa reducción del desperdicio alimentario. Hace una semana visité una compañía hotelera que tiene varios establecimientos aquí en Canarias, y vi cómo pesan cada uno de los platos que se van a la basura. Cómo los pesan y cómo son capaces de, a través de la inteligencia artificial, saber qué se tira en cada momento, lo que les permite, al cabo del tiempo, a la semana, al mes y al año, saber
cuál ha sido la pérdida y qué traducción ha tenido en economía y, por supuesto, en huella de carbono. Esto a su vez les permite hacer una redefinición de su forma de proceder, de la definición de los menús, de qué se tiene que poner, qué no se tiene que poner en función de la tipología de cliente que tienen en cada momento. Y bueno, y esta, insisto, es la forma de proceder. Esto a esta compañía le ha permitido ahorrar de desperdicio de alimentación casi un 80%. Si saben lo que tiran y Exacto. no lo compran, mira, no vamos a comprar pimientos morrones porque no les gusta a los clientes. Efectivamente, hablando claro, esa es la... Es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo. Pero como esta compañía ya hay varias que están desarrollando esta tecnología puntera ya, no estamos hablando de ninguna tontería. Y hombre, y a nadie se le escapa que el consumo de productos alimenticios dentro de el sector hotelero de Canarias es muy importante, y que el desperdicio, pese a que en muchas ocasiones no se puede evitar por las leyes que aseguran la calidad de los productos, puede ser brutal si no se hace nada. En este caso, desde aquí quiero felicitar al sector hotelero porque creo que han identificado una oportunidad de ahorrar y una oportunidad de reducir la huella de carbono mediante esta buena práctica, e invito a aquellos que no se han sumado a que lo hagan y que conozcan qué es lo que se está haciendo en Canarias. Estamos hablando que este año casi vamos a llegar a los 18 millones de turistas. Este año va a ser el récord de récord turístico. Nada más y nada menos. ¿Y en casa? ¿Y en las casas? ¿Qué está pasando en las casas? En las casas yo creo que nos falta un poco de concienciación. Yo estoy cansado de escuchar a todo el mundo. Yo llevo mucho tiempo vinculado al mundo de los residuos, desde que entré en la política municipal hasta ahora. No he parado de trabajar por intentar mejorar la gestión de los residuos en Tenerife, en Canarias, en mi municipio, en el puerto de la Cruz. Y lo que veo es que... Hay que decir que usted fue alto representante del municipio. Después hablamos del puerto de la Cruz, pero bueno, no le corto. Fui concejal, alto representante yo creo que tuvo una posición... yo creo que de lujo, que es ser concejal en el de gobierno, un ayuntamiento como el Puerto de y en el gobierno, y en la oposición. En los dos. En los dos casos estuve. Y después hablamos de eso. A ver, perdone que le haya cortado. Pues a nivel doméstico, yo creo que lo que está ocurriendo es que falta concienciación. Todos, si a todo el mundo le preguntamos si estamos de acuerdo con el reciclaje, como todo el mundo lo entiende. Todo el mundo dice que sí. Todo el mundo dice que sí. Pero ¿sabe que reciclamos menos? Los datos van a peor, no van a mejor. Bueno, aquí en Canarias estamos mejorando. Miren que se han gastado miles y miles de millones de euros en publicidad con la empresa esta, ¿cómo se llama? Ecoembes. Que es una empresa, pero más bien es un sistema colectivo. Sí, miren que se han gastado millones de euros sí. Y no camina eso, ¿eh? Exacto. Se han gastado las administraciones también muchísimo dinero directamente en concienciar, en educar. Sí, y nada. Por lo menos en Canarias no funciona muy bien. Transmitir. Bueno, no somos... ¿Qué pasa ahí? Tengo que reconocer que en Canarias no somos los peores de España. Estamos dentro de la parte superior de la tabla. Sí. Las cosas se han venido haciendo bien a lo largo del tiempo, pero es insuficiente. Europa nos ha puesto unos objetivos que son sumamente ambiciosos, y son unos objetivos que llevan a que en el año 2035 no se vierta nada a los vertederos. No llegue nada a los vertederos. ¿Y cómo va a ser eso? Esto es posible. Ya, por ejemplo, hay comunidades autónomas que ya lo cumplen, como puede ser Baleares, como puede ser la comunidad autónoma, el País Vasco. En Cataluña están muy próximos, La Rioja. Bueno, hay varias comunidades autónomas en España que ya lo han conseguido, pero lo han conseguido dando un paso de forma inteligente. Han apretado todo lo posible en la clasificación de residuos, en la separación, pero también han implementado lo que es la valorización energética de aquello que no se puede recuperar, que aproximadamente es un 10% del residuo. Y, por ejemplo, en comunidades autónomas como, entre las que nombraba, está el País Vasco, recientemente es la última comunidad autónoma que ha implantado un sistema de valorización energética, que para que todo el mundo lo entienda, no es más que una incineración absolutamente responsable y eficiente, en la que se recupera prácticamente la totalidad del proceso de combustión. No llega nada prácticamente a la atmósfera. Porque se convierte en energía. En energía, se captan gases para otras utilidades industriales, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una medida que no es una medida que nos vayamos a inventar nosotros aquí en Canarias ni en España. Si analizamos los datos de gestión de residuos en toda Europa, nos damos cuenta de que quienes supuestamente lo están haciendo mejor cuentan con un porcentaje elevado dentro de la recuperación de residuos o de la gestión de residuos
de esa valorización energética, y hablo de Alemania, hablo de Bélgica, hablo de Finlandia, de Noruega. Son países en los que han identificado la necesidad de tirar de esa tecnología de producción de energía a partir de los residuos, pero también de una correcta separación. A nosotros nos falta avanzar mucho desde el origen, pero también al final. No podemos seguir llenando huecos de nuestro territorio limitado, fragmentado, extremadamente protegido con basura. Esto es algo ridículo, máxime, atendiendo a que en Canarias estamos produciendo el 80% de nuestra energía a partir de la combustión de energía fósil. Hay que corregirlo. Estamos ahora mismo pues trabajando intensamente por definir las líneas que vamos a seguir en estos próximos años. Queremos que sean líneas serias, que sean líneas concretas y sobre todo que sean líneas que vengan con ficha financiera y que sirvan para algo, no solamente para eso que se ha hecho y sobre todo se hizo en el último mandato en Canarias, o en el pasado mandato en Canarias, que llaman el greenwashing, y sobre lo que ya Europa ha pedido que se regule y que se acabe con ello. Bueno, está hablando de incineradoras, que saben el conflicto que tiene aquí la palabra esa, nada más. Nadie conoce. Pues mire, yo he estado... ¿Dónde había una incineradora en el centro? Pero no ahora, hace 40 años, en el centro de Bruselas. Sí, sí. Había una incineradora de basura, pero en el centro de la ciudad, además muy, muy bonita, ¿no? Sí, sí. Y allí estaban quemando la basura, claro, estaban produciendo energía. Sí, es verdad que durante muchísimos años en el mundo, y en Europa concretamente, se instalaron incineradoras como medida de emergencia para acabar con esa acumulación desmedida de residuos. El crecimiento de las grandes urbes conllevaba que se registraran grandes cantidades de residuos y no se sabía qué hacer con ellos. Los procesos de separación, los procesos de reciclaje eran muy básicos y por tanto no se permitía, no podían avanzar en la reducción. Bien, hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Hoy en día hay grandes sistemas de separación, grandes sistemas de reciclaje que nos permitirían sacar del cubo de la basura y poder reutilizar y meter dentro de la cadena de valor aproximadamente el 90% de los residuos. Pero hay un 10% con el que no se puede hacer absolutamente nada. Y lo peor que se puede hacer, y además está demostrado, está demostrado científicamente, que no se puede hacer otra cosa y que además son altamente contaminantes el proceder, o es altamente contaminante el proceder a enterrarlo. Este 10% en la gran mayoría de los países de Europa se ha decidido que tienen que pasar por esa valorización energética. Insisto, una valorización energética que no tiene nada que ver con la del siglo pasado. Son sistemas sumamente respetuosos con el medio ambiente en el que todo prácticamente se recupera y a la atmósfera no va sino una enésima parte de lo que iría hace muchísimos años. Yo estuve la semana pasada en un congreso en el que estábamos hablando sobre gestión de residuos celebrado en la isla de Mallorca, en la que pudimos ver unas infraestructuras maravillosas, ejemplares, hechas a principios de los 80, en las que hay 2 incineradoras, 2 valorizaciones energéticas, y nos dimos cuenta de que esa es la forma de proceder y sobre todo en los territorios insulares. Pero además contamos con la participación de un médico experto, un internista, que puso sobre la mesa cuál es el efecto que genera un vertedero y cuál es el efecto que genera una planta de valorización energética sobre la ciudadanía. Y no lo decía aleatoriamente, sino lo decía con estudios en los que había participado este señor y su equipo, que avalaban que la forma más respetuosa de gestionar los residuos, ya no con el medio ambiente, sino con los propios habitantes de un lugar, es la valorización energética. Siempre refiriéndonos a ese 10% y no a una valorización masiva. O sea, que van a plantear, porque esto habrá que hacer una ley, ¿no? Para instalarlo o no. En este caso, lo único que habría que modificar es pues, la ordenación canaria de gestión de residuos, que en el mandato pasado se empeñaron en prohibir la valorización energética. Hay que cambiarlo. Primero hay que hacer el estudio de qué es lo que requiere Canarias, cuántas plantas necesitaríamos en el caso de necesitarlas, dónde habría que ubicarlas y
cuál sería la mejor tecnología para Canarias. Y ahora, a día de hoy, estamos inmersos en estos primeros pasos, esta primera fase. Bueno, no queremos dar un periodo de tiempo en el que se tenga que desarrollar, pero inevitablemente, junto a la mejora en la recuperación, en la reducción y en el reciclaje, tenemos que pensar también que la valorización energética... O sea, que están en ese momento. Sí, estamos trabajando y además lo hemos dicho en diferentes ocasiones, en este caso no tenemos miedo porque creemos que es algo que está avalado por la ciencia, algo que está avalado por los datos y vamos a trabajar en los próximos años para que esto forme parte de el contexto en el que se van a gestionar los residuos en Canarias. Bueno, es un cambio radical. Bien, no creo que sea tan radical. En estos momentos lo que estamos haciendo es enterrarlo. Y enterrar más de lo que debemos enterrar. Ahora, a día de hoy, aproximadamente enterramos el 40% de lo que producimos. Esto no es correcto. Esto es una aberración. Primero tenemos que llegar hasta ese 10%, sacando, entre otras cosas, la materia orgánica de los cubos de la basura, para que todo el mundo lo entienda, y haciendo una gestión adecuada mediante compostaje, biometanización, etcétera, etcétera. Y luego ya tenemos que ir a ese paso final que evitaría que fueran al vertedero los residuos. Yo siempre cuento una anécdota muy bonita, que creo que es interesante. Cuando yo era concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, la comunidad finlandesa me pidió hablar sobre residuos. No comprendían qué era lo que se hacía con los residuos en Tenerife. Es que en Europa es otra historia, el tema de la basura, otra historia diferente. Exacto. Siempre lo ponemos como paradigma de la buena gestión de residuos el norte de Europa. Bueno, yo me reuní con ellos, les ofrecí ir al complejo ambiental de Arico, fuimos, lo visitamos, y cuando estábamos en el complejo ambiental, cuando terminamos, vieron cómo está aquello, que la verdad que es digno de ver. Se hace un trabajo maravilloso, pese a que se podía haber hecho más en origen. Me preguntaban los finlandeses, bueno, ¿y dónde está la incineradora? Hay una chiquitita, me parece. Pero no es para gestión, no es para quemar residuos. Sí. Incineración no hay en el complejo ambiental de Arico. Yeah. Me preguntaban, ¿dónde está la incineradora? Digo, no hay incineradora. En Canarias hemos decidido no tener incineradoras en un momento determinado. Y ellos no lo comprendían. Ellos en cada municipio o en cada conjunto de municipios tienen una pequeña planta de desvalorización energética que le permite que aquello que no han separado, porque llegan a tener hasta 9 contenedores distintos de residuos en su casa, aquello que no cabe en ninguno de los 9 contenedores va a esa planta y produce energía para los espacios públicos. Hablaban de la biblioteca, del ayuntamiento, del centro de mayores, etcétera. Es que yo cuando cuento que por Europa, me voy por ejemplo a Londres, el camión de la basura no pasa todos los días, la gente no se lo cree. Y cuando les digo, mira, es que a lo mejor el día A pasa el camión de los residuos orgánicos y el día B pasa el de los restos de podas y tal. Y como tú ese día, a esa hora, tú no pongas la basura, la tienes que tener en tu casa, no puedes, porque no hay contenedores. El tema de los contenedores es un tema que hay que estudiar ampliamente, porque lo de los contenedores para mí no es la solución, porque al final la gente tira la basura a todas horas del día. Exacto. En los contenedores y está oliendo mal la calle. Eso en Europa no ocurre. Bueno, depende de la zona. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos países europeos precisamente trabajando sobre residuos con un proyecto en el que participamos que se llamaba Urban Waste, y hay diferentes formas de proceder. Los que estamos más al sur solemos utilizar sistemas distintos de los del norte, pero es verdad que también las condiciones climatológicas, las sociales, pero es que etcétera, sería más lógico tener contenedores en el norte, porque con el frío no huele la basura, que en el sur, que la basura la tiran. La gente tira la basura a cualquier hora. O sea, ahora vamos a un contenedor aquí fuera y hay basura orgánica. Y que acaban de tirar la gente porque sale de la casa y tira la basura. Entonces es un caos el tema. El sistema de contenedores lo que busca fundamentalmente es la eficiencia en la gestión de residuos. Yo no sé, tú que eres del puerto como yo, recuerdo que dejábamos la bolsa de basura por fuera de casa. Claro. Y venían a una hora determinada. A una hora determinada y éramos muy respetuosos, porque luego además limpiábamos donde dejábamos. Eso es lo que se llama hoy en día el puerta a puerta. Esos son sistemas que son bastante caros. Son sistemas que hacen que la recogida sea más lenta, que
Pero conlleva claro, más. pero todo esto en Europa lo tienen resuelto porque las casas están preparadas para toda esta historia. Que en Canarias no, en Canarias, bueno, yo digo en Canarias no está. Y en Europa tienen los contenedores dentro de las casas, los tienen bien organizados, los tienen bien aislados, los tienen para tirar la basura en cada lugar y para esa basura estar varios días allí, además. Insisto que depende también de la zona, ¿eh? No en todos lados se procede igual. Hay auténticos desastres. Yo he estado en Grecia y he visto... Bueno, Grecia es como nosotros. Locuras. Es como nosotros, Grecia. He estado en Sicilia y he visto... Italia, como nosotros. Disparates. Sí. Y he estado también en otros sitios del norte en el que también Sí. hay disparates. En zonas francesas, en zonas italianas, del norte, que también hay auténticas locuras. El puerta a puerta en España se ha desarrollado en muchos sitios. Y han tenido que dar marcha atrás en algunas ocasiones, como por ejemplo es el caso de Guipúzcoa. En Guipúzcoa, durante el mandato de Bildu, se desarrolló ese puerta a puerta de forma masiva. Un puerta a puerta que además se unió a que dieron la espalda precisamente a una incineradora que ya estaba construida, a una planta de valorización energética. Esto conllevó a que hubiera un caos terrible en la gestión de residuos en Guipúzcoa y que tuvieran unas cifras de reciclaje terriblemente bajas y además con unos costes elevadísimos. Con el cambio de gobierno se han modificado, ha quedado el puerta a puerta en aquellas zonas en las que es posible, es viable, sobre todo donde abundan las viviendas unifamiliares, son pocos vecinos, etcétera, etcétera. Ahí las cifras de reciclaje son bastante altas por aquello que decías antes. El lunes te recojo el papel, el martes te recojo los envases, el miércoles la orgánica, el día siguiente... Lo tienen clarísimo. Exacto. Todo eso. Algo que yo vivía hace muchísimos años cuando tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, cuando terminé la carrera y vi que sucedía, pese a que todos ponemos a Estados Unidos como el caos, era así, cada día se recogía una fracción distinta y además, si la fracción no era correcta, te la dejaban en la puerta de tu casa y te la tenías que meter hasta la semana siguiente para que... Y ojo que como no lo hicieras te multaban también. Exacto. Eso funciona de maravilla. Efectivamente. Pero eso funciona, como bien decías, en aquellas ciudades, en aquellos municipios que tienen una estructura determinada. Tú imagínate casos como el del Beler o el rascacielos de Santa Cruz, en el que... El rascacielos de Santa Cruz está bien organizado. Pero imagínate un puerta a puerta. ¿Sabe por qué? Puerta a puerta. Porque tiene una tolva. Los rascacielos de Santa Cruz tienen una tolva para tirar la basura. Se lo digo yo porque yo viví allí y era una maravilla. Salías de tu casa, ibas a la planta, tirabas la basura... ¿Mezclada? Pues mezclada o no mezclada. No, tirabas la orgánica, la otra te la llevabas a otro lado. Claro. Y la tirabas por la tolva Sí. y allí estaba centralizada la basura, ¿eh? Sí, vamos a ver, hay sistemas, pero imagínate que tuviéramos que hacer un puerta a puerta a la entrada de ese edificio, como se hizo en su día en Guipúzcoa, insisto. Que necesitas un camión. Unos percheros en los que cada uno iba y ponía... Sí. eso es un caos. La gente quiere colaborar, pero la gente también quiere que las cosas se las hagamos fáciles. Mire, no se nos complicadas. acabó el tiempo, señor director general. Una pena. No, pero es que no hemos hablado del final de la basura, pero tenemos que hablar del principio de la basura, que es el más importante, porque si el principio no funciona bien, después no hay nada que hacer. Esto no hay nada que hacer. Don Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Un abrazo y gracias por haber venido. Muchísimas gracias, es un placer y bueno, Seguiremos hablando. Estaré aquí cada vez que me inviten para hablar de eso que me toca: residuos, impacto ambiental, contaminación marina, etcétera, etcétera. Un abrazo. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.